Buenas noches. A continuación explicaremos la fase 5, diferencias y similitudes entre contrato público y contrato privado. Esta fase va a ser expuesta por Paula Andrea Castaño Vázquez, Juan Carlos Tovar y Marco Andrés Ángel Alzate, presentado al tutor Wilson Orlando Sánchez. Primero explicaré algo breve de qué es un contrato. Un contrato es un voluntario entre dos o más partes, donde una parte obliga a la otra a cumplir compromisos y llevar a cabalidad un buen fin de cada uno de los procesos realizados o a realizar en dicho contrato. Las diferencias entre contrato público y contrato privado están entre que un contrato público se sabe que es del Estado, mientras que el contrato privado es voluntario entre dos o más partes y por medio de este, hay un documento donde se registran eh, condiciones para saber fechas de pago, fechas de inicio o objetivos a realizar en dicho contrato. Otra diferencia que puede haber entre el contrato público y el contrato privado es la selección, donde en el público, como hemos visto en las fases anteriores, se evidencia que es por medio del SECOP, y en el privado es de acuerdo a la necesidad de la empresa contratista y las capacidades del contratista. También, también vemos que una diferencia entre el contrato público y el contrato privado es el propósito, perdón, donde vemos que el contrato público se sabe y se realiza en cuanto a los beneficios de la sociedad o comunidad de un municipio, mientras que en el privado vemos que es en cuanto al beneficio que es que es para el civil o el particular, sea entidad o persona natural. También vemos las partes del contrato público y privado. Se rige en tres fases: etapa precontractual, contractual y postcontractual. La precontractual se da antes de la formalización del contrato y en ella las partes dialogan para definir cuáles serán sus términos. Etapa contractual. Se trata de la etapa más importante, pues es el marco dentro del cual las partes ejecutarán lo convenido y se define y establece el acuerdo de voluntades con claridad y precisión para que las partes tengan certeza del objeto del contrato, de sus términos y de sus efectos. La etapa postcontractual es donde una de las partes realiza o cumple todas las obligaciones convenidas durante la vigencia del contrato para que se lleve a cabo su buen objeto. También, por otro lado, podemos evidenciar que las partes del contrato público es contratar por entidades del Estado. El inversionista el inversionista principal es el Estado y se hace con el objetivo de desarrollar beneficios en obras sociales. Se desarrolla o se implementa por mandato legal o vías legales, y el financiamiento se hace a través de la gestión de obras en entidades del Estado. Mientras que en la parte del contrato privado se hace en entidades de inversión de particulares o civiles. El capital es exclusivamente de privados y se crea para desarrollar inversiones de infraestructura o mejoramiento de empresas privadas. A continuación, voy a proceder a Marco, pause lo que me... Buenas noches, mi nombre es Paula y a continuación voy a proceder a explicar los principios del contrato público y privado.
En el contrato público, de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política y los postulados de la Ley 80 del 93, la contratación pública tiene como principales principios la transparencia, la economía, la buena fe, publicidad, debido proceso y responsabilidad. El debido proceso son las actuaciones administrativas que se adelantan a conformidad con las normas de procedimiento, competencias establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contratación. Con el principio de buena fe, las autoridades y particulares presumen el comportamiento leal, fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes. Bajo el principio de responsabilidad, las autoridades asumen las consecuencias de sus decisiones, omisiones o extralimitaciones de funciones de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos. En el principio de transparencia, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración bajo reserva legal. Bajo el principio de publicidad, se dan a conocer al público los actos, contratos, resoluciones que ordene la ley. Y en el principio de economía se optimiza el uso de tiempo para los recursos. De los contratos privados tenemos los principios de consensualismo o conclusión y perfeccionamiento, el principio de relatividad de contrato, principio de eficiencia, principio de obligatoriedad, que es la fuerza vinculante, principio de sociabilidad o solidaridad, el principio de inalterabilidad, principio de causa concreta y principio de autonomía de voluntad. En el principio de eficiencia permite sacar el mayor resultado con la menor cantidad de recursos utilizados. El principio de sociabilidad o solidaridad genera una suerte de amortiguamiento sobre la voluntad de las partes, restándoles la posibilidad de celebrar contratos leónimos o cláusulas extraorbitantes. Ya. Después de los principios de la contratación, tenemos la clasificación de los tipos de contrato público o privado. Dentro de los tipos de contrato público encontramos el contrato de obra, contrato de consultoría, contrato de prestación de servicios y el contrato de concesión. El objetivo del contrato de obra es la construcción, mantenimiento e instalación en general, la realización de cualquier obra o trabajo material de bienes inmuebles, cualquier sea su modalidad de pago. El contrato de consultoría son los que celebran las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación, control o supervisión. Los contratos de prestación de servicios son los que se celebran para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Y el contrato de concesión se otorga a un concesionario la prestación, explotación, operación, organización y gestión absoluta o fragmentaria de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación absoluta o fragmentaria de una obra o bien destinados al servicio o uso público. Los tipos de contratos privados están regulados en los artículos del 1496 al 1500 del Código Civil colombiano. Depende de los siguientes factores la clasificación de los contratos privados. Según quien adquiera la obligación, encontramos en el artículo 1496 el contrato unilateral
y bilateral. El contrato unilateral es cuando una de las partes. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con la otra que no contrae obligación alguna. Y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Un ejemplo de contrato bilateral es un contrato de préstamo y un contrato bilateral, por ejemplo, es un contrato de compra-venta. También se pueden clasificar quien reciba el beneficio. Según el artículo 1497, el contrato gratuito y oneroso es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen. Y oneroso tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. Un ejemplo de contrato gratuito es un contrato de donación, una donación, y un contrato oneroso es, por ejemplo, un contrato de trabajo. En el artículo 1498 encontramos el contrato conmutativo y aleatorio. El contrato oneroso es conmutativo cuando una de las partes se obliga a dar o a hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. Un ejemplo de contrato conmutativo es un contrato de venta, porque el vendedor entrega la cosa que vende y recibe el monto del precio que es el equivalente. Y el contrato es aleatorio, un ejemplo es el contrato de un seguro, la compra de un seguro. También se clasifica según la existencia del contrato. En el artículo 1499 se habla de contrato principal y accesorio. El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de la otra convención y accesorio cuando tiene, por ejemplo, asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera que no pueda subsistir sin ella. Ejemplo de contrato principal es un contrato de arrendamiento y un ejemplo de contrato accesorio es un contrato de prenda. También se clasifica según los requisitos de validez. En el artículo 1500 encontramos el contrato real, solemne o consensual. El contrato es real cuando para que sea perfecto es necesaria la tradición de cada cosa a que se refiere y solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Un ejemplo de contrato real es el contrato de comodato, ejemplo de contrato solemne es el contrato de una hipoteca y un ejemplo de contrato consensual es un contrato de compra-venta. Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Tobar y a continuación les voy a hablar sobre la responsabilidad por incumplimiento al contrato público y privado. Contrato público. Según el Manual de Contratación del Ministerio de Trabajo, en su versión número 3, la declaración de incumplimiento procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las medidas que proceden frente al incumplimiento contractual son la multa, declaración de incumplimiento, terminación unilateral, anticipada, declaratoria de caducidad. Reglas que deben contrato privado. Contrato privado. Para establecer las consecuencias del incumplimiento de un contrato, se parte del hecho de que son de obligatorio cumplimiento para las partes involucradas.
además de haberse estipulado valor de indemnizaciones frente a incumplimientos. Estas deberán ser solventadas a la parte afectada una vez se genere la ruptura del acuerdo. De ese modo, no es necesario tener que probar en un proceso judicial los daños causados. Preverse del tiempo del contrato, pero sí hay dolo, el responsable de todos los perjuicios que fueron consecuencias inmediatas pagará el dicho contrato. Artículo 1546. En el artículo 1546 también se establecen algunas directrices, pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio la resolución o el cumplimiento del contrato. Explicar la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. Como principio, obliga a la administración a actuar conforme a la regla. Y se supone la exigencia constitucional que la gestión de la administración no instaure distinciones injustificadas en la actividad estatal. Todos los intereses tienen derecho a acceder a la contratación administrativa en condiciones iguales, y el deber de la selección objetiva está los contratistas que no excluyen el diseño de forma jurídica que favorezcan grupos sociales tradicionalmente discriminados. Con la intervención de mi compañero Carlos, damos por terminada la exposición de las diferencias entre contrato público y privado. Muchas gracias.